Yo he militado hace muchísimos años. Bueno, tengo ya varios piruleques y tengo 75 años. Vamos a empezar siempre por el principio. Como dicen. En este caso, el final. Todavía no, espero que no sea. Pero empecé a militar allá en la época del Cordobazo, previo al Cordobazo, y ya el Cordobazo en ese momento, era muy chico, tenía 21 años, 22, y influyó mucho, sobre todo una generación, y especialmente las jóvenes, porque indudablemente que si va a haber cambios donde se dieran, y en la historia lo podemos ver, ¿no es cierto? Quienes fueron vanguardia en todas esas luchas ha sido siempre la juventud. Juventud obrera, juventud trabajadora, juventud estudiantil, juventud ahora, sería la juventud sin laburo, desocupado. Por eso, eh, a veces intentar hablar de los orígenes de uno, yo fui obrero gráfico durante muchos años. Entonces ingresé a trabajar en la época ya de la dictadura, ¿no? Para saltar unos años, en lo que se llamaba, acá había un diario que era el diario Vespertino, que era el diario Córdoba, y también estaba el diario Tiempo de Córdoba, que era un diario nuevo que estaba ligado a los militares, vía quién era el dueño, que era Astori. Astori era una constructora acá de Córdoba muy importante, que hacía convenio con los milicos, y de ahí vino lo del diario. Esa era la relación que había. Bueno, entonces yo ahí en el diario, como digo, milité muchos años, formamos una comisión interna, que fue para enfrentar, en ese momento había que enfrentar como digo, a esa dictadura. Y como era una joven, creo que no tenía miedo. Miedo, temor puede ser, pues tampoco no se regalaba, pero yo les cuento, nosotros pasar el periódico, yo pasaba el periódico de la avanzada socialista, y lo pasábamos, hacíamos como un regalo. Yo era, en esa época era un fumador empedernido, por lo tanto tenía muchísimas etiquetas de cigarrillo, entonces o lo metías dentro de etiqueta de cigarrillo, al periódico, si lo doblaba, venía el periódico, por supuesto, traía 4 páginas, nada más, ¿no es cierto? Entonces te permitía, y con un papel bastante finito, ¿no es cierto? Te permitía doblarlo, incluso hasta meterlo dentro, hacer como un regalito, compraban eso si tenían papel para envolverlo, una cintita. Entonces era camuflarlo para que no se lo viera, ¿no es cierto? Eso como formas, digo, para ubicar un poco la época y cómo nosotros militábamos, y ahí en el diario el, el tema central, yo fui delegado del diario, pero delegado, no el delegado que venía a través del Ministerio de Trabajo, porque estaban suspendidas las elecciones de delegado, todo. Entonces conformamos una comisión interna donde peleamos mucho, porque como de cuando yo ingresé al partido, empecé a hacer lo que sabía hacer. Empecé a meter volantes de lo que era, ¿no es cierto?, sí, el PCT. Y era colgar, ¿no es cierto?, sí, juntarte 20, 30, 40 volantes, le hacías un agujero, un hilo, y lo colgaba en el baño, para que lo sacaran los trabajadores que iban al baño. Que es el lugar donde cuando te iba te bañabas, además de otras cosas, ¿no es cierto? Pero podías sacar. Y bueno, eso me llevó a tener una relación con la política del partido muy importante, porque para nosotros era lo más importante de poder hacer la política y la vida de uno. Por lo menos mi vida ha sido siempre eso. Entonces por ahí me preguntan algunos, ¿y qué vida social? Y la vida social que hacíamos con la gente que conocíamos nosotros, pero la conocíamos a través de la militancia. Vino la época vino la época de elecciones, todo. Acá en Córdoba salimos a afiliar para el partido. ¿Saben lo que era afiliar para el partido? Para el MAS que estamos por formar. Acá en Córdoba la primera elección no llegamos a poder
afiliar. Y me recuerdo, y esto es una anécdota que voy por las elecciones, pero también con mi compañera, en aquel momento fue mi compañera, la madre de mis hijos, ¿no es cierto? Nunca me voy a olvidar, teníamos un local que acá a 3 cuadras de acá, se llenaba de gente. Unos 15 días antes empezó a venir tanta gente. Solamente algunos. Y eso, en el partido después Moreno dice que, Nahuel Moreno dijo que eso, digo, cuando empiezan a dar el aparato del Partido Radical y el Partido Peronista, empiezan a ver a gente. Y ante ese momento no militaban estos tipos, no hacían nada, estaban prendidos arriba, la base regalada. Entonces, nosotros tuvimos toda la posibilidad esa y yo me recuerdo que el día de la elección, en el local estaba mi compañero y yo solo, con una radio, escuchando los resultados, que por supuesto nosotros no habíamos figurado ni... Se había llevado todos los votos el peronismo y el radicalismo. Nosotros lo habíamos visto con la elección cuando habíamos estado ahí como fiscales, pero después volvés al local y teníamos la lista 13 nosotros. El MAS era la lista 13. Así que son cosas que le quedan grabadas a uno mucho, ¿no es cierto? Y como dije, ahí en el diario teníamos un milico de director del diario, un milico ligado a Menéndez. Menéndez, el represor, ¿no es cierto? Que cuando, después antes y después de Malvinas se divide prácticamente el país, manejaba una parte, el ejército, lo que manejaba el ejército era de Córdoba para el norte, lo manejaba todo Menéndez. Y la atrocidad de desaparecidos y cosas que hicieron, tortura, fueron terribles. En todos lados se terrible, pero esto era muy particular de este tipo. Así que, como le digo, bueno, se mezclan, hoy estoy hablando y me entra a mezclar, por supuesto, las ideas. Uno tendría que hablar contar tantas cosas, pero quiero tratar de ser lo más sintético, pero me está costando. ¿Sí? Sí, después con el PCT, ¿no es cierto? Para mí entrar al PCT fue muy importante porque acá había una gran pelea, digamos, y esto es internacional, tiene que ver, ¿no es cierto?, sí, con las revoluciones, cuando uno dice que para no quedarse en lo que se dice el nacional trotskismo, ¿no? Trotskista, pero tampoco, no quiero decir, no podías dejar de ver lo que pasaba en el mundo y lo que pasaba, por lo menos, en la región. Y acá, ¿no es cierto?, es decir, había el famoso Plan Cóndor, que era dictaduras atroces en Chile, Argentina, bueno, Chile con Pinochet, imagínense, entonces Chile, Perú mismo, Bolivia, Brasil, Uruguay, y bueno, Argentina, todo eso influenciaba. Entonces acá, de alguna manera nos tocaba. Y como digo, y ver lo internacional es importante, yo digo, sigue siendo, es importante, porque es lo que te ubica primero. Para no creer que sos una isla y que te podés salvar de todo o ser diferente. No existen islas. Todo este razonamiento que estoy diciendo es para, no todo lo que estoy hablando es para ubicar precisamente en lo que digo. Yo, cuando la Revolución Cubana impulsó a la juventud, como decía yo, a los jóvenes, a la guerrilla. Lo mejor era la guerrilla. Los fierros, porque también se veía, había estado el Che Guevara, era toda una ilusión, un sueño que uno tiene también como joven, indudablemente. Y también, ¿no es cierto?, a la juventud no le puede pedir paciencia, la revolución tiene que hacerse el otro día, ya. Y nosotros vivíamos, digo, esa situación, pero después, por supuesto, uno cae en la cuenta de que no es así. Pero como dije hace un rato, o si no lo dije, lo he pensado, es la juventud la que logra todos los cambios. Porque
quién va a poner el pecho en una pelea, quién va a enfrentarse de los jóvenes, no. Los viejos no salen. Imagínense si yo tengo que salir. Sí, por eso es que me voy a caer, seguro. No voy a ser que voy a poner el frente. Si bien hay personas mayores que pueden moverse, van, se movilizan, pero no en el momento cuando venga el choque, seguro que tendrá que estar atrás, porque si llega a estar adelante, seguro que lo van a pasar por arriba, no van a hacer cagar. Y en aquel momento, como dije, bueno, estábamos y no había quedado casi nada del partido. Yo contaba una anécdota que nosotros, la influencia del estalinismo, del PC, era muy grande. Entonces el trotskismo, por lo menos en Córdoba, sí, en general, era marginal, compañero. Pero en ese momento, estamos hablando de ese momento, ¿no? Vos te preparás, por supuesto, porque cuando vengan los estallidos, cuando venga el 2001, que estamos ahí al borde, en cualquier momento se viene, y si no se viene, a veces uno quiere que no se venga tanto porque está más preparado, pero no te va a decir, acá bien, pero crisis como las que hay, como la que tiene el país ahora, imagínense. Nosotros estamos hablando de acá y Massa está decidiendo, ¿no es cierto?, qué va a decidir Massa. Hace lo mismo. Nos vamos al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario pide que nos ajusten y el ajuste significa hambre, miseria, jubilaciones. Los jóvenes, como ustedes, con un porvenir totalmente oscuro si no cambia todo esto. Así que bueno, todo esto, como les digo, me hace reflexionar, pero también me dice, bueno, y la vida de uno, y la vida para este lado. Que por ahí, ¿no es cierto?, sí, para otro, posiblemente para otra gente no es nada, pero para mí es mucho. Vamos, es todo. Nosotros, nuestra corriente es una corriente política que al tema internacional, a la situación internacional le da mucha importancia porque no somos una isla, como dije en un momento ahí. Y no ser una isla significa que te está tocando, te influencia de alguna manera. Yo voy a contar que sea una anécdota, pero sí, no es una anécdota. Acá cuando en la represión que hace la dictadura, muchos compañeros, cuadros del partido, dirigentes, entre ellos Nahuel Moreno, se fueron a Colombia. Cayeron en Colombia, conformaron el partido, siguieron desarrollando las actividades y se estaba dando una situación muy especial que era en Nicaragua, que era que el pueblo nicaragüense con el Frente Sandinista de Liberación, que es un grupo armado, ¿no es cierto?, engancha, empalma con una insurrección del pueblo, de los trabajadores y del pueblo nicaragüense. Es decir, la gran lucha que se da y a mí me quedó grabado una cosa que significaba, ¿no es cierto?, y lo han pasado ahora con todo el tema del sandinismo, ¿no es cierto?, es decir, de esto que no es sandinismo, al contrario, es todo contrario, una dictadura para mí y para muchos. Pero la entrada que hace a Managua es cuando vienen casi sin tirar tiro, porque todas las luchas se hace en Masaya, en la ciudad de Masaya, que es la segunda ciudad donde el pueblo sale a enfrentarse a los tiros contra todo el ejército somocista. Y cuando lo derrotan, bueno, después casi comparado a lo que era anteriormente, fue como un paseo. Entonces, para ese momento, la Simón Bolívar, como hubo varias corrientes intentando llevar a fondo algo que es la solidaridad internacional y en los hechos de la solidaridad. Porque hacer la revolución, centralmente, si soy una revolución nacional, quien pone más todo es el lugar ahí, los militantes, el pueblo, pero en base a lo que había sido también
la revolución, la guerra civil española. La guerra civil española llevó a algo muy especial y algo que tuvo que ver con la seguridad y con la formación de brigadas internacionales, de voluntarios que fueron a pelear en España, en favor, de la revolución, en contra, por supuesto, del fascismo, que lo expresaban, ¿no es cierto?, lo que venían, ¿no?, con Franco. Bueno, acá, pasando a Colombia, tomando todo el tema, toda esa tradición, el partido, con Manuel Moreno al frente, participa de las brigadas que se hacen para enfrentar a la dictadura de Somoza en Nicaragua. Entonces por eso conforman la Simón Bolívar, se llamaba, una de las de estas columnas que ingresó por el Caribe, por el puerto de Bluefield, algo se llama, y no por el Pacífico, ¿no? Una cosa diferente. Entonces los compañeros que participaron ahí, nosotros fueron inclusive después presos y torturados. ¿Por quién? Por el sandinismo y por el gobierno de Panamá, que era Torrijos, porque eran estalinistas estos tipos y no podían permitir que los trotskos, ni nada que oliera a trotskismo, estuviera dando vuelta y haciendo lo que estaban haciendo los compañeros, que los compañeros estaban fundando sindicatos. A donde iban, conformaban sindicatos. Esto, que lo estoy haciendo más largo, pero más que haciendo más largo, estoy contando porque me empiezo a acordar de tantas cosas. Entonces, para nosotros, como digo, yo entro al partido en ese momento, entonces la influencia, imagínense, es total, que tengo, ¿no es cierto?, de lo que fue la revolución nicaragüense y el papel que tomó, ¿no es cierto?, de la corriente Simón Bolívar en ese momento. Y para ese momento ya el ERP, todo eso ya medio que estaban en la retirada, ¿no? Porque, o sea, no hubo discusiones cuando antes los acusaban de reformistas por no hacer guerrilla. Ahora cuando tenía un grupo que hacía guerrilla, los otros ya medio que estaban desaparecidos, ¿o no? No, el ERP no El ERP montonero en esa época, ¿o no? No creo que... Todavía no. No. ¿Qué año fue? ¿78 más o menos? Claro, no. No habían desaparecido. Lo que pasa es que, bueno, que el ERP, ¿no es cierto?, es la confirmación de que la guerrilla no existe la posibilidad de un partido que no esté ligado a la clase obrera, a los trabajadores, y que ante la represión haga lo que decía Moreno. Moreno en ese momento decía que nosotros teníamos que retroceder al compás de como retrocede la clase obrera. Porque no, ser vanguardia no significa que esté 5 pasos adelante y va a poner el pecho al pedo adelante. Si vos tenés que estar junto con los trabajadores porque vos te considerás parte de los laburantes y de su vanguardia, más consciente. Después será toda una discusión para cada uno, pero fue así. El ERP transformó el partido en ejército. Entonces todo el que entraba al ERP iba directamente a agarrar los fierros. Y bueno, eso fue una masacre para nosotros. Cuando digo para nosotros, para la Argentina, para la juventud. Y los montos lo mismo, los montoneros lo mismo. Los montoneros fue peor que los montoneros. Mucho más, pero lo mismo. Si que en Concepción era la misma. Y acá masacraron a toda una juventud, porque acá no hay que hablar solamente que los jóvenes que perdieron su vida, que fueron torturados, no, acá gente que se fue al diablo del país, que se exilió, gente que no volvió nunca más. Entonces, vos decís, eso es sacarle, ¿no es cierto?, es decir, a algo como que está sacando todo eso, y reconstruir todo eso no fue fácil. Se reconstruye, pero ¿en base a qué costo? El costo fue todo eso. Pero vos estabas en la clandestinidad. Una cosa de local, lo de local sería está bien. Bueno, iba al local, aquí veía un local.
Sí, el lugar donde menos tiempo tenía que ir era un local partido. No existían todos los días cerrados los locales, ¿ya? En previa, todo. Y después vos te encontrabas como compañero, no te podías saludar. El partido estaba conformado, no sé si por cédulas, ¿no es cierto? Entonces te juntabas con los 3 o 4 que estaban, o los 5 que estaban. Pero yo hace un rato conté lo del periódico. Imagínense si tenía que pasar el periódico y tenía que estar haciendo un laburo, el que se lo pasaba temblaba a lo mejor cuando se lo cuando estaba dando algo que si lo agarraban o lo metían en cana, porque ahí pasaban muchas cosas, mucha gente pensaba cualquier cosa, y uno, una vez que lo largaba, lo que hacía, no pensaba mucho, pues si pensaba mucho te paralizás y no sé nada. No sé si es eso, pero sí, la militancia fue eso, era verse. Mira, hace un rato, en la conversación creo que dije, bueno, que habíamos un compañero, bueno, el gringo Goto y yo, que veníamos de otro sector, ¿no es cierto? Es decir, no ligado al trotskismo, pero cuando nos atienden, nos separan, a mí me empieza a terminar de captar al partido, aunque yo ya me había captado, yo le digo porque son cosas que ahora pueden ser diferentes, pero yo, como el gringo y otros compañeros, nosotros ya habíamos leído, estábamos de acuerdo con la revolución permanente, con el programa de transición de Trotsky, que son las cosas que en ese momento tenía que estar de acuerdo, si no. Les cuento, una de las primeras actividades que hago con el partido, una escuela que se hacía en la clandestinidad, y se hizo en la sierra. Y nosotros íbamos, te juntabas con un grupo de compañeros que estaban ahí en la escuela, no los conocía el nombre, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se daban cursos y salíamos a fumar a un patiecito que, la verdad que parecía, me imagino que del lado de donde estábamos nosotros, que no sabíamos dónde estábamos, debía ser una chimenea la que salía, porque salíamos todos a fumar. Pero se mantenía eso era clandestino. Así que bueno, todo funcionaba de esa manera. Por lo tanto, como digo, Congreso del Partido, lo hicieron en Colombia. Y los compañeros que se fueron acá de Colombia a Colombia tenían laburo, hubo anécdotas que los compañeros y las compañeras que se casaran, matrimonio civil, digamos, ante la ley y todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te daba la posibilidad de tener una licencia matrimonial. Entonces faltaba el laburo. Si no, ¿cómo hacía para faltar laburo? ¿Qué excusa dabas para faltar laburo? Te echaban. Muchos compañeros no podían echar y después tenían que seguir viviendo. Digo, son todas cosas que surgieron en ese momento. El partido tiene una cosa que se llama centralismo democrático. El centralismo democrático es también la democracia más plena en la base, y los organismos, porque vos tenés organismos, ¿no es cierto? Es decir, de dirección, organismos de cuadro, y tienen también la misma democracia, pero también desde el punto de vista orgánico, hay cosas que vos tenés que respetarlas. A ver, si vos sos un cuadro de un partido, el cuadro, es decir, hay cosas que no podés decirlas, pero no es un problema por ocultárselo a la vanguardia, a la base, quise decir. Hay momentos que decís, no. Y está bien, y yo creo que sí. Y eso no es burocrático. Eso es lo que decís. El problema es si es burocrático. No es burocrático. No es un partido que lo manejan 2 o 3. Lo manejan, tenés congresos donde definís, discutís toda la política del partido. Donde se eligen los delegados para que vayan al Congreso, ¿cierto? Y en la clandestinidad también se elegían los delegados. Parece que fue mucho más que vamos a una época que no sea la clandestinidad, vamos a esta época ahora. Y bueno, ahora también, todo depende del partido y qué quiere hacer. Pero ¿cómo? No sé si la democracia obrera es eso, es extraído de la misma clase obrera. Entonces el partido, por eso digo, depende
en qué partido estás, la izquierda está dividida, muchas, como siempre estuve dividida, bueno, ahora me dividí, bueno, yo soy militante del MST, por lo tanto yo puedo hablar del MST, chicos. Entonces yo le puedo decir que nosotros precisamente lo que tenemos es eso, que tiene que existir, ¿no es cierto?, decir, la plena democracia en la base. Y discutimos todo. Y tiene que estar informada la base para todo. Nosotros estamos en una corriente internacional, que es la Liga Internacional Socialista. Tiene estatutos, cosas, diferenciadas algunas cosas, pero otras no. Porque si no, ¿cómo yo me entero, por ejemplo, de qué dicen los compañeros de Turquía? Te digo Turquía porque por ahí estoy con una cosa que estoy leyendo ahí de turco. Sobre Ucrania, fíjese, bastante actual. Y bueno, y eso me lleva a tener determinada, ¿cómo puedo decir?, información, si no yo no voy a poder opinar. Y entonces, ¿cómo participar de un congreso? ¿Cómo participar de la política? El que crea que los militantes, ¿no es cierto?, decir, no tienen que estar informados, no tienen que participar, no tienen que formarse, y se te formas en la política y en la práctica. Por supuesto, no hay forma de, si vos crees que te vas a formar estudiando solamente, cuando salís a la calle, no, en la calle, o sea, hay movilización y tenés que estar en la movilización, donde haya un conflicto, y cada cual lo hace de acuerdo a la, por supuesto, si no tenés posibilidad de estar, hay 10 conflictos y a uno, dos, pero priorizarás de acuerdo a la política que se discute, pero no podés no ir, sino qué contacto tenés con la realidad. De que arriba los pobres del mundo